rara. Y un síntoma inequívoco es una licenciatura en ciencias matemáticas. La abstracción que requiere esta disciplina no la hace apta para todo el mundo. Yo pienso que hay que tener pues, una pizca de talento especial para licenciarse en ciencias matemáticas. Otro exponente de su talento es su ingenio poderoso, al que habría que pensar, capaz de construir un sistema. También su humorismo, su gran sentido del humor, ese carácter serio que alberga en su interior un gran sentido del humor con el cual él construye frases ingeniosas que inmediatamente desembocan en un aplauso y en el placer de él. Es muy aficionado a decir ingeniosidad. Bien. También otra cualidad suya, positiva, toda ella, es su sentido del cumplimiento del deber. La convivencia con él aquí me hizo ver siempre que él no llega tarde a ninguna parte. Él lo que tiene que hacer lo hace y pronto. Perdón, lo hace pronto y bien. Y por último, hay una cualidad máxima de hombre, que es siempre símbolo de ser una gran persona. Y es su sentido hondo de la amistad. Sentido hondo de la amistad y sobre todo el coronamiento de esta amistad, que es la fidelidad. León es el amigo fiel que no te traicionará nunca y que nunca, nunca te dará el abrazo de Dios. Bien, por todo ello, yo quiero terminar diciendo algo que yo sé que está en la mente de muchísimos de ustedes y que también vosotros, desde ahí o desde aquí, quisierais decir. León y María Dolores, muchas gracias por vuestra labor. Merecéis este homenaje sobradamente. Lo habéis hecho bien y aquí estamos todos para agradecerlo. Que Dios os bendiga y os conceda una jubilación larga y exitosa en compañía de vuestro hijo y demás familia. Muchas gracias.